Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos los distinguidos colegas presentes a la actividad de hoy. Mi nombre es Pastor Galicia, médico obstetra, ginecólogo y Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, hoy desde Maracaibo, la Tierra del Sol amada, estaremos transmitiendo en alianza con la seccional Zulia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, la actividad webinar de la tarde de hoy llamada Exploración Ginecológica del Adolescente, Generalidades del Trastorno del Ciclo Menstrual. Para ello tendremos la coordinación de la doctora Rina Aguirre. La doctora Rina Aguirre es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia con especialidad en obstetricia y ginecología de la misma casa de estudios. Además, es especialista en medicina antienvejecimiento y medicina ortomolecular certificada por el Instituto Rafa Health en Florida, Estados Unidos. Les recordamos que estas actividades se graban y quedan una vez finalizadas colgadas en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAF. Los invitamos a que se suscriban y le den clic a la campanita para que puedan suscribirse a nuestras notificaciones y estar pendientes de todas las actividades de educación médica continua que el Laboratorios Leti trae para todos ustedes cada semana. Como un amable recordatorio, les indico que a partir de este momento, por favor, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, les recuerdo, pueden realizar sus preguntas por medio del chat para iniciar con el proceso de discusión o de preguntas y respuestas al final de la conferencia de la doctora de Sousa. Una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, les damos las gracias por estar acá con nosotros y los dejo en la amable compañía de nuestra moderadora de la tarde de hoy, la doctora Rina Aguirre. Doctora Aguirre, los micrófonos son suyos. Gracias, doctor Pastor. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Laboratorio Leti por el apoyo y la receptividad a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la filial del Zulia. Ante todo, buenas tardes y un caluroso abrazo desde la Tierra del Sol amada. Estamos muy contentos de participar nuevamente con ustedes en la tarde de hoy y traerles a todos ustedes, colegas, bienvenidos de toda Venezuela y por supuesto los que se conecten del exterior, un tópico bastante interesante con una colega y gran amiga, la doctora Karina de Sousa. Vamos a estar conversando en la tarde de hoy, haciendo un recordatorio sobre lo que es la exploración ginecológica del adolescente, ¿no? Conversando un poco sobre las generalidades del trastorno del ciclo menstrual. Recordemos también que es un tema que quizás va intermedio entre la niñez y la adultez de esta joven, y es algo de la mano que siempre, por lo menos, vemos que debe ir de la mano del pediatra. ¿Okay? Sin embargo, como ginecólogos generales que puedan estar en esta sala, especialistas en infanto juvenil, que quizás son los que más se dedican a esta área, pero queríamos traerle esta tarde de hoy un recordatorio sobre este recorrido que nos va a hacer la doctora Karina de Sousa. Así que bueno, sin más preámbulos, la presento. Ella es médico, cirujano y especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad del Zulia. De igual forma, ella es ecografista integral y profesora agregada de la misma casa de estudio. Asimismo, es doctora en ciencias médicas. Así que, doctora Karina de Sousa, los micrófonos son suyos y feliz tarde para todos. Doctora Karina, ¿nos escucha? Muchas gracias, gracias por la invitación, muy amables. Hoy, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para nosotros los ginecólogos y, como lo dijo Rina, también para los pediatras y sobre todo para una parte de la población que a veces está un poco desasistida, que son las adolescentes. Bueno, el tema de hoy, como les dije, como les dijo Rina,
Se trata de exploración ginecológica del adolescente, generalidades del trastorno menstrual. Como todos sabemos, la adolescencia está definida por la Organización Mundial de la Salud como el periodo que transcurre en el segundo decenio de la vida y que donde ocurren cambios importantes, cambios psicológicos, sociales, cambios físicos. Inicia actividades de adulto, como por ejemplo las relaciones sexuales, el consumo de algunas sustancias que pueden traer saldos negativos como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual e incluso puede traer abandono escolar. Pero asimismo, la Organización de Naciones Unidas la define como la etapa que transcurre entre la pubertad y la adultez. Y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en cambio, la clasifica por edad como adolescente temprano, aquella que está entre los 10 y 14 años de edad, y adolescente tardío, aquella que va entre los 15 y 19 años. La Academia Americana de Pediatría, al igual que la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, la clasifica como adolescencia temprana de 10 a 13 años, adolescencia media de 14 a 17 y adolescencia tardía de 18 a 21 años. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, dependiendo del país que se encuentre, la adolescencia tiene autonomía jurídica a partir de los 18 años y en algunos países a partir de los 21 años. A pesar de esto, nosotros no podemos pensar que porque el adolescente tiene autonomía jurídica es a partir de los 18 años. Igual, él tiene autonomía sobre su cuerpo desde el momento en que nosotros tenemos presente a un adolescente en nuestra consulta. Debemos tener en cuenta que ella debe dar su consentimiento para todo lo que se va a hacer o todo lo que pensamos realizar en la consulta ginecológica. Pero, ¿cómo debe ser la atención ginecológica de un adolescente? Siempre que nos llegue un adolescente a nuestra consulta, debemos tratar de que esa consulta no solo sea educativa, sino que sea una consulta gratificante. Porque en el momento que nosotros hagamos de esta consulta una consulta negativa, esto va a traer como consecuencia que la paciente no va a querer asistir a las siguientes consultas ginecológicas porque ya va a tener este antecedente y esto no es lo que queremos. Como sabemos, las adolescentes generalmente son pacientes sanas, pero tienen una percepción baja del riesgo. Y entonces en este momento, en esta etapa de la vida, es donde generalmente ocurren más accidentes, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual. Entonces nosotros como ginecólogos e incluso el pediatra debemos tratar de ser empáticos, colocarnos en su lugar, hacerle entender a la paciente que la consulta ginecológica es una consulta de confidencialidad, de respeto, debemos no de ser tan familiares ni tampoco emitir juicios de valor. Debemos, ya que esta es la esfera ginecológica, que es algo íntimo para la persona, entonces debemos de tratar de ser lo más condescendientes y lo más sensibles, ponernos en el lugar de la paciente. Sabemos entonces que el objetivo de nuestra consulta casi siempre es determinar si hay alguna alteración del aparato ginecológico, sobre todo del área genital, pero también debemos de determinar si hay alguna otra patología, si hay alguna patología, y si la hay debemos tratarla, y por supuesto indicar los exámenes complementarios que sean necesarios. Pero como siempre, o sea, lo que debemos hacer es respetar la autonomía y siempre obtener el consentimiento de la paciente en el momento que acuda a nuestra consulta. ¿Cuáles son las principales indicaciones de la consulta ginecológica? O sea, ¿qué es lo que nos llega a nosotros en la consulta? Generalmente, o lo más frecuente, son los trastornos menstruales por exceso o por defecto, las dismenorreas, los trastornos de la pubertad, trastornos mamarios, sobre todo por alteraciones de crecimiento mamario irregular o por nódulos, dolor, signos de hiperandrogenismo, patología vulvar, como por ejemplo edemas, eczemas, úlceras, inclusive verrugas, secreciones o inclusive sangrados, dolor abdominal pélvico, alteraciones de la diferenciación sexual, infecciones de transmisión sexual, abuso sexual, embarazo y anticoncepción. Pero siempre que nosotros vayamos a realizar una consulta, cuando nos llegue un adolescente a nuestra consulta, vamos a hacer, por supuesto, una historia clínica, como hacemos con todas nuestras pacientes, pero haciendo puntuación o teniendo importancia en ciertas cosas. En los antecedentes familiares, recoger todos los antecedentes familiares que ya sabemos, pero sobre todo investigar bien la historia ginecológica de la madre y hermanas, como por ejemplo el momento de la menarquia y la menopausia. En cuanto a los datos generales, aparte de todos los datos, debemos hacer bastante hincapié
en cómo es la alimentación de esa paciente, si han habido cambios en el peso, si presenta acné, si tiene secreciones. En cuanto a los antecedentes generales, los mismos que recogemos en cualquier paciente, tratar de investigar acerca de cómo ha sido el crecimiento y desarrollo cronológico puberal. Las características menstruales, pues debemos investigar la menarquia, cómo son sus ciclos, la fecha de última regla, la dismenorrea, el número de apósitos que utiliza durante la menstruación, o sea, el número de toallas sanitarias o tampones o la copa, si la cambia muy frecuentemente, y los antecedentes ginecológicos, sobre todo. Esta parte de los antecedentes ginecológicos con la adolescente, ojalá pudiésemos tener un momento a solas con ella, porque en este momento es que vamos a preguntar acerca de las relaciones sexuales, el inicio o el número de parejas, si desea información acerca de anticonceptivos orales, si ha tenido embarazos, abuso, si quiere saber cómo es el uso de los preservativos. Y no siempre dar por sentado que porque una paciente consulte y nos diga que ha tenido relaciones sexuales, pensar siempre que la paciente es heterosexual. La exploración física general va a ser una exploración propia, por supuesto, como hacemos con nuestros pacientes, pero como siempre les digo, tenemos que pedir el consentimiento de la paciente, preguntarle si ella quiere que esté presente en el examen o en la exploración física el representante que la acompaña, si es que la acompañara, o si nosotros tenemos una enfermera o un asistente, si ella quisiera, generalmente se sienten más cómodas con esto, que esté presente una enfermera o un asistente. Y este sería el momento ideal para nosotros preguntar acerca de toda la parte ginecológica íntima de la paciente, para ver si ella puede abrirse completamente a nosotros y decirnos en realidad lo que necesita de esa consulta. La exploración física general, por supuesto, debemos tener la talla, el peso, el índice de masa corporal, todos los signos propios que buscamos en cualquier consulta, presión arterial, frecuencia respiratoria, hacemos una inspección, una palpación, un examen físico completo. Pero la exploración ginecológica. En la exploración ginecológica debemos ser más pausados. Y la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la Academia Americana de Pediatría sugieren al mismo tiempo que siempre que vaya un adolescente a nuestra consulta, ojalá podamos dejar el examen ginecológico para la segunda consulta, a menos de que haya una urgencia o que tengamos que, por una u otra razón, realizar la consulta ginecológica. Tenemos que realizar la consulta ginecológica porque no puede esperar para una siguiente. Bueno, vamos a comenzar con la inspección. La paciente, por supuesto, debemos tener primero todas, dice la Academia Americana de Pediatría, todas las herramientas que vamos a utilizar en el momento de la inspección o del examen ginecológico, tenerlo a mano para que sea lo más rápido posible. La paciente debe estar cubierta con una bata y irle indicando todo lo que se va a hacer y pidiéndole el consentimiento. La inspección, por supuesto, vamos a inspeccionar las mamas y con las mamas nos vamos a dar cuenta por la escala de Tanner, de acuerdo a la edad de la paciente, si tiene un crecimiento cronológico adecuado, si hay algún cambio de coloración, si hay salida de alguna secreción, si hay asimetría, que la asimetría nosotros sabemos que puede haber una diferencia de 12 meses entre una mama y otra, sobre todo en el momento de la pubertad. Vamos a tener inspección. Se dice, la Academia Americana de Pediatría recomienda que la inspección de los genitales lo hagamos en el mismo momento que hacemos el examen físico ginecológico. La paciente debe estar acostada en posición de litotomía y en el momento que vayamos a hacer la exploración genital, hacemos una inspección. En la inspección que vamos a hacer con la escala de Tanner, pues vamos a visualizar el vello púbico, que debe crecer, por supuesto, en triángulo invertido y de acuerdo a la cantidad de vello púbico que haya en el pubis, en los labios mayores o en la parte lateral de los muslos, entonces nosotros nos daremos cuenta si está en una escala de Tanner adecuada de acuerdo a su edad. Vamos a observar también los labios mayores, los labios menores, que pueden estar uno un poco más grande que el otro, y eso es normal. Vamos a observar el introito vulvar, vamos a ver el himen y vamos a ver el clítoris. Si tenemos un clítoris que es grande o que nos impresiona que es mayor de 1 centímetro, esto nos puede dar una idea de que estamos ante la presencia de hiperandrogenismo o de una enfermedad de las glándulas suprarrenales o una enfermedad estrogénica. Entonces, la inspección también nos va a ayudar, va a ayudar muchísimo. Aparte de eso, si vemos que hay alguna secreción o es paciente que viene referida por un abuso y necesitamos tomar una muestra, la Academia Americana de Pediatría recomienda que utilicemos un hisopo para tomar muestra del canal vaginal
Si es necesario tomar una muestra del canal vaginal sin que haya contaminación vulvar, entonces podemos utilizar un espéculo virginal. Se sugiere preferiblemente que esté tibio, que lo coloquemos un poco de agua para que sea menos traumático, y siempre explicarle a la paciente qué se va a hacer. Una vez que hagamos la exploración intravaginal, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia no recomiendan el tacto rectal ni el tacto bimanual a menos que sea necesario. ¿Por qué? Porque tenemos también exploraciones, exámenes complementarios que nos pueden ayudar a evitar este paso del tacto bimanual o de la exploración con espéculos, porque nos puede dar inclusive una certeza importante, sin hacer pasar a esta adolescente por esta situación. Ahora, si la adolescente es una paciente que ya ha tenido relaciones sexuales y nos los ha dicho que ha tenido relaciones sexuales, sí debemos hacer una exploración ginecológica propia como se la haríamos a cualquier paciente en edad reproductiva o mayor de edad. Y esta exploración no debemos tomar citología porque, como está descrito en la mayoría de los consensos, la citología debe tomarse solo en pacientes a partir de los 21 años, lo recomiendan en los países de Latinoamérica, y en los Estados Unidos se recomienda a partir de los 25 años en pacientes sanas. Claro, si estamos ante la presencia de una paciente que sospechamos de una malignidad, que tiene un estado de supresión como SIDA o ha sido abusada, pues entonces ya ahí las cosas cambian. Las exploraciones complementarias que tenemos son muchas. La ecografía ginecológica, que es el brazo que nos ayuda a todos los ginecólogos y nos da bastante información, muchísimo, en pubertad precoz, en retraso puberal, en cuando sospechamos de masas pélvicas, en alteraciones menstruales, en sangrado prepuberal. La ecografía mamaria, por supuesto, cuando vemos nódulos mamarios, hay mastitis, infecciones. La rayos X de muñeca y mano, sobre todo para determinar la edad ósea cuando sospechamos de trastornos del crecimiento o alteraciones endocrinológicas. Cuando tenemos sangrado excesivo, pues usamos pruebas como el hemograma, pruebas de coagulación, transferrina, hormonas incluso, hormonas tiroideas. En sangrado frecuente o ausente, aparte del hemograma, también usamos progesterona, por supuesto la beta-HCG, siempre que tengamos pacientes con amenorrea, que ya tengan caracteres sexuales secundarios. Siempre debemos entonces realizar, o que vengan con un sangrado excesivo o con una amenorrea, la prueba de embarazo es mandatoria, o sea, es lo primero que debemos hacer. En el caso de que tenemos pacientes con hirsutismo e hiperandrogenismo, pues también tenemos todas las hormonas, FSH, LH, estradiol, progesterona, dehidroepiandrostenediona, también vamos a llevar insulina, la globulina fijadora de hormonas, la glicemia, etc. Por supuesto, en pacientes donde sospechemos pubertad precoz, entonces tenemos el test de LH-RH. También podemos usar la gonadotrofina colónica pulsada, en los tumores ováricos marcadores tumorales, y en el caso de agresión sexual o sospechemos de enfermedad inflamatoria pélvica, vulvovaginitis, pues entonces podemos utilizar, hacer un cultivo, los cultivos generales o los cultivos para clamidia, para gonorrea como el Tanier Matir, y evaluar todas esas enfermedades o infecciones de transmisión sexual. En el caso de sospecha de tumores intracraneales, pues tenemos entonces la tomografía, la resonancia magnética, y cuando tenemos amenorrea primaria, sobre todo con alteraciones de diferenciación sexual o malformaciones, siempre pedir cariotipo y estudios genéticos. Y cuando tenemos malformaciones genitales, masas pélvicas, alteraciones de la diferenciación sexual, sospechamos de endometriosis, podemos utilizar resonancia magnética pélvica y la laparoscopia. Este es un cuadrito que les traje, que lo tiene publicado la revista de la Sociedad de Adolescentes, la Sociedad de Ginecología y Adolescentes Española, que se llama Adolescere, donde ellos traen este cuadro para que lo tengan como método práctico en la consulta, para hacer una ecografía ginecológica. Si nos llega una paciente prepuberal, pues nos dice cómo debería ser el tamaño uterino, que es menor de 3.5 en la pospuberal, mayor de 3.5, la línea cavitaria que está ausente en la prepuberal, en la pospuberal presente, el tamaño ovárico menor de 3 en la prepuberal y en la pospuberal mayor de 3, y los folículos ováricos ausentes y en la pospuberal presente. O sea, este cuadrito es un cuadrito práctico que se los traje porque me parece muy interesante tenerlo en la consulta. Pero entonces ahorita vamos a adentrarnos a las generalidades del trastorno del ciclo menstrual en la adolescente. Se sabe que, la mayoría de los autores concuerdan en que el 80% de las adolescentes que acuden a nuestras consultas
tienen alteraciones del ciclo menstrual. Y la Academia Americana de Pediatría y el Instituto Americano de Ginecología y Obstetricia, los dos coinciden como un signo vital. Porque ellos dicen que una paciente que tenga de aparentemente sana, que tenga un ciclo menstrual normal, esto nos da a nosotros prácticamente, nos descarta muchas patologías y nos dice que esta paciente probablemente tendrá un reproductivo y un ciclo de fertilidad normal. El ciclo menstrual, se dice que el promedio de la menarquia es aproximadamente de 12.6 años. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que, sobre todo autores en pediatría y en ginecología, dicen que la menarquia normal, el rango puede ir entre 9 y 15 años para algunos autores, para otros autores entre 10 y 16 años, con un promedio de 12.6 años. La longitud del ciclo normal es de 20 a 45 días, pero el ciclo menstrual es más flexible en las adolescentes que en las mujeres ya en etapa reproductiva. En etapa, ¿Por qué? Porque las pacientes las posmenárquicas, o sea, una vez después de la menarquia, pueden tener ciclos incluso cortos, ciclos menores de 21 días o ciclos mayores de 45 días, y esto sería normal, porque esto va a depender de la edad ginecológica de la paciente. Pacientes con una mayor edad ginecológica pueden tener ciclos entre 21 y 34 días porque son ciclos generalmente ováricos, y esto también es normal. La duración normal de la menstruación es aproximadamente de 2 a 7 días, y las pérdidas se dice que no más de 80 ml por ciclo, entre 30 ml por día, que eso aproximadamente lo pudiéramos medir subjetivamente, 6 toallitas a 6 tampones diarios. Si tenemos una paciente que acude a la consulta con trastornos del ciclo menstrual, y aparte de eso vemos que una paciente con acné, hirsutismo y amenorrea, siempre debemos pensar en que estamos ante la sospecha o ante la presencia de una enfermedad de tipo endocrinológico. Pero ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes de la menstruación? Tenemos sangrado ausente, sangrado infrecuente o ausente, sangrado excesivo y la dismenorrea. Entonces aquí les traigo un consenso de ginecología infanto-juvenil del 2016 que me pareció bastante interesante, que es de la Sociedad de Ginecología, de la Federación de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Argentina, donde ellos traen un cuadro donde dicen cuáles son las alteraciones menstruales que nos podemos encontrar más frecuentes en adolescentes de acuerdo a la causa. Siempre primero descartar embarazo y las complicaciones del embarazo, como el aborto, el embarazo ectópico, el embarazo amenazado, etc. Entre las otras, de las más importantes, tenemos en el hipotálamo hipófisis la inmadurez del eje hipotálamo hipófisis, que generalmente puede revertir de manera espontánea y a veces no necesitamos colocar ningún tratamiento, siempre va a depender de los otros síntomas que tenga la paciente y de la edad ginecológica. Las alteraciones emocionales son muy importantes, pueden traer como consecuencias amenorrea, los trastornos alimenticios o crónicos de la alimentación, el sobreentrenamiento físico, también son muy importantes causales de amenorrea en las adolescentes. Alteraciones ováricas como la falla ovárica precoz, el síndrome de ovario poliquístico, disgenesia gonadal, en la parte uterina infecciones, miomas, pólipos, aunque menos frecuentes, la endocrina, el hiperandrogenismo, la hiperprolactinemia, en las enfermedades crónicas, sobre todo las hematológicas, como la enfermedad de von Willebrand, también tenemos la plaquetopenia o la trombocitopenia, la falla hepática y el uso de algunos fármacos. Pero esto se los traigo a cotación porque desde el año 2001, y ya está actualizado desde 2015 a 2021, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia determinó abolir los términos de oligomenorrea, menorrea, hipermenorrea, y deberíamos hablar todos del mismo modo. Deberíamos referirnos a estos términos con el significado. O sea, oligomenorrea, sangrado menstrual infrecuente. Polimenorrea, sangrado menstrual frecuente, y así cada uno de ellos. Metrorragia, sangrado intermenstrual. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia llegó a un consenso junto con más de 17 estudios, más de 17 consensos, llegaron todos a la conclusión de que estos son los términos que van a mejorar la comunicación, la investigación, y que debería hablarse así en todos los congresos. Ellos sacaron dos sistemas, que es el sistema FIGO-1, donde AV significa sangrado uterino anormal,
que ya está actualizado de 2015 a 2021, que es este que les traje aquí: sangrado menstrual infrecuente, sangrado menstrual abundante, sangrado menstrual prolongado y sangrado intermenstrual. Y el sistema FIGO2, que es el Palcoin, que lo hicieron para que todos los ginecólogos tengamos fácil recordar cuáles son las principales causas del sangrado uterino anormal en mujeres en edad reproductiva, como una mnemotecnia, que significa P de pólipos, A de adenomiosis, L de leiomiomas, M de malignidad, C de coagulación o trastornos de la coagulación, O de disfunción ovárica, E de endometrio o trastornos endometriales, I de iatrogenia y N de no clasificados. Entonces nosotros vamos a hablar con los términos de sangrado infrecuente o ausente, que sería la amenorrea. Entonces, el sangrado infrecuente o ausente es la ausencia de menstruación, pero a pesar de que debemos actualizarnos, el concepto de amenorrea sigue estando en vigencia. El de Esperov, por ejemplo, que creo que es un libro que manejamos todos los ginecólogos. Bueno, creo que en Venezuela era como nuestra Biblia en ginecología para muchos, como así los vestigios en anatomía. Pues entonces Esperov todavía sigue vigente su concepto de que amenorrea es el sangrado o la ausencia total de la menstruación, que no debe considerarse una enfermedad, sino un síntoma. Y para que la ovulación ocurra, esto está todo coordinado por un sistema central, que es el eje hipotálamo-hipófisis, la respuesta de feedback o las señales de feedback, la respuesta ovárica, que todo esto puede ser por la tiroides, glándulas adrenales. Cualquiera que te ocurra una alteración en alguna de estos niveles va a traer como consecuencia amenorrea. Entonces, ¿qué es la amenorrea primaria? La amenorrea primaria es la ausencia de menarquia. Pero tenemos una ausencia de menarquia a los 16 años de edad. La paciente ya tiene desarrollo de los caracteres sexuales, podemos esperar hasta los 10 años de edad para hablar de amenorrea primaria. Pero si nos llega una paciente con 14 años de edad, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ya también podemos hablar de amenorrea primaria. La incidencia de la amenorrea primaria, todos los autores coinciden, es que es de un 0.1%, el 60% corresponde a anomalías genéticas, sobre todo del aparato genital, el 40% corresponde a trastornos endocrinológicos. Y la amenorrea secundaria no es más que aquella adolescente que ya tuvo su menarquia, pero después pasan 3 meses o 12 semanas sin menstruación. Las causas, a veces hay causas comunes con la amenorrea primaria, pero siempre debemos descartar embarazo. Pero las principales causas pudieran ser alteraciones en el peso, estrés, ejercicio físico intenso, un síndrome de ovario poliquístico, y un síndrome de ovario poliquístico que también pudiéramos descartar ya con toda la evaluación, exámenes complementarios de los que les hablé anteriormente. La Academia Americana o la Clínica Norteamericana del 2018, julio de 2018, tiene un apartado que se llama desórdenes menstruales del adolescente, donde ellos dicen que las principales causas de amenorrea primaria, o sea, con caracteres sexuales secundarios desarrollados, tienen las malformaciones del tracto uterino, retraso funcional, insensibilidad androgénica, síndrome de resistencia ovárica y el embarazo. Pero sin caracteres sexuales secundarios, siempre pensar en falla gonadal, disfunción hipotalámica, tumores hipotálamo-hipoficiarios, hipopituitarismo, hiperprolactinemia o hipotiroidismo. Aquí les traigo un algoritmo para el diagnóstico de amenorrea primaria con caracteres sexuales secundarios. Si tenemos, habiendo hecho una anamnesis, historia clínica, con una buena exploración ginecológica, y bueno, entonces usando exámenes complementarios, si tenemos un aparato genital donde vamos a ver que está anormal, porque tenemos un útero ausente, siempre que tenemos un útero ausente, entonces debemos pensar en realizar cariotipo de exámenes genéticos. Si la paciente es 46XX, entonces debemos pensar en que pudiéramos estar ante la presencia de un síndrome de Rokitansky-Kucel-Hauser. Si tenemos una paciente con un aparato genital, con útero ausente, con un cariotipo 46XY, entonces debemos pensar que estamos en presencia de síndrome de feminización testicular. Si tenemos el útero presente, entonces debemos pensar que hay un IMI perforado, un septo de vagina, como en el síndrome de Ovira, una ausencia de vagina. Y un aparato genital normal, protocolo para amenorrea secundaria, vamos a hablar más adelante. Esta es una tabla que la tiene dada edad de ginecología de Buenos Aires. Y este es
algoritmo, en este caso, se haría entonces la historia, la exploración completa, el test de embarazo, y una vez que tengamos test de embarazo negativo, lo primero que debemos hacer es pensar si tenemos una prolactina que está disminuida, que está elevada, entonces, ¿qué es lo primero? Nosotros hacemos evaluación de la silla turca, que si está normal, pensamos simplemente que estamos ante la presencia de una hiperprolactinemia funcional. Si está normal, pensamos entonces que estamos ante la presencia de un tumor hipoficiario y ya hacerlo de la causa. Y dependiendo de lo que encontremos, o vamos a usar cabergolina, se va a ir haciendo. Si entonces FSH baja, pues recurrimos a nuestro antiguo test de gestágeno, que si está negativo, hacemos un test de estrógeno y progesterona, que si está negativo, entonces pensamos que si hacemos el test activo, entonces pensamos que está haciendo un síndrome de ovario poliquístico. Estamos en la presencia de un falla ovárica precoz. En la falla precoz nosotros deberemos repetir en varias oportunidades, o sea, hacer varias pruebas, por ejemplo, el test de LHRH, porque la falla ovárica precoz no es muy frecuente y debemos estar seguros de hacer un test de gonadotrofina para diagnosticarla. Y si tenemos una TSH, si tenemos la FSH normal, la prolactina normal, entonces podemos irnos con las pruebas tiroideas, hacemos incluso un estudio tiroideo, y dependiendo si hay normalidad, buscamos a ver si hay un himen hiperforado, un septo de vagina, que podemos tener pacientes con fenotípicamente normales, que inclusive veamos unos genitales externos normales, pero resulta que tiene un septo vaginal, una ausencia de vagina, o hay alguna malformación genética que no sabemos, hasta que no hagamos una buena exploración. La otra causa por la que nos consultan las adolescentes, a la mayoría de nosotros, es el sangrado excesivo o el sangrado uterino anormal en las adolescentes. Se dice que el 80% de los casos que nos consultan son de causa funcional y el 20%, que es menos frecuente, es orgánica y secundaria a alteraciones de la hemostasia. La mayoría es causada por alteraciones de la coagulación. Se habla de que la enfermedad de von Willebrand es una de las más frecuentes, que es porque hay disminución de este factor o inclusive también del factor 8, alteraciones plaquetarias. Se dice que las causas orgánicas son raras y siempre debemos descartar embarazo o complicaciones de embarazo, como aborto y embarazo ectópico. Pero lo más importante cuando tenemos una paciente con un sangrado excesivo anormal, entonces nosotros tenemos que, aparte de haber hecho un buen examen físico, o usar estudios complementarios como la ecografía, el hemograma, pruebas de coagulación, test de embarazo, pero el objetivo de nosotros va a ser mantener la estabilidad hemodinámica de esa paciente, corregir la anemia, bien sea o crónica, y recuperar tanto el patrón menstrual normal como prevenir sus recurrencias. El uso de ferroterapia siempre está indicado, antiinflamatorios no esteroideos, antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, progestágenos y estrógenos. El Consenso de Ginecología Infanto-Juvenil de la Sociedad Argentina, ellos la clasifican como sangrado excesivo o sangrado uterino anormal en adolescentes como leve, moderado y grave. El leve, cuando tenemos pacientes que están estables, hemoglobina mayor de 11, generalmente aquí podemos darles tratamientos hormonales, simplemente usar AINES e inclusive ácido tranexámico. Pero si la paciente tiene recurrencia, entonces podemos usar anticonceptivos, estrógeno, progesterona o progestágeno cíclico de 3 a 6 meses. ¿Qué anticonceptivo podemos usar? Aunque nosotros no queremos, nosotros lo que queremos es que haya un ciclo normal. Y en algunas oportunidades podemos usar el anticonceptivo que queramos, el con el que usted tenga mayor experiencia. Por ejemplo, en mi caso utilizo drospirenona. Los que tienen drospirenona, ¿por qué? Porque es muy bien tolerada por las adolescentes, adelgaza muy rápido el endometrio, aparte de eso no produce retención hidrosalina y tiene un efecto clínico que a las adolescentes les gusta mucho, pero ya eso va a depender de la experiencia que cada quien tenga con los anticonceptivos. En el caso de moderada, la hemoglobina, pacientes con hemoglobina de 9 a 11, que ya tienen más de 10 días sangrando, entonces pudiéramos usar combinaciones de estrógeno o progesterona o progestágenos a dosis decrecientes más ferroterapia. Ellos recomiendan que cuando tengamos una paciente con hemoglobina de menor de 9
o inclusive si tenemos menor de 7, pues ya sabemos todos que hay que hospitalizar. Entonces debemos usar hormonas a alta dosis y considerar la transfusión sanguínea. Entonces, para el tratamiento de hemorragia leve, ellos indican progestágeno o nos recomiendan progestágeno en ciclos cortos, que es la medroxiprogesterona vía oral que todos conocemos, 10 miligramos vía oral, del día 16 al día 25. Aquí no estamos indicando anticoncepción, sino es el ciclo menstrual. O podemos utilizar progesterona micronizada de 200 a 300 miligramos al día también del día 16 al 25 del ciclo. También recomiendan el uso de terapia de sustitución hormonal, como estrógeno progesterona del valerato de estradiol, 2 miligramos, más levonorgestrel, un comprimido al día por 21 días. O podemos usar un anticonceptivo de estrógeno progestágeno, un comprimido al día por 21 días a 28 días. En el caso de la hemorragia moderada a grave, aquí entonces aumentamos la dosis de progestágeno, 20 miligramos vía oral por 10 días, el acetato de norestinona vía oral 20 miligramos por 2 días, luego 15 miligramos día por 2 días y 10 miligramos día por 7 días, pero no se está consiguiendo aquí en Venezuela, pero ahorita con la apertura probablemente de tantos medicamentos nuevos en farmacia, volvamos a tener nuestra terapia de restitución hormonal o de sustitución hormonal de nuevo en todas las farmacias. Hay algunos que están llegando ahora. Estrógenos progestágenos también como anticonceptivo. Entonces, si tenemos un anticonceptivo oral, pues entonces indicamos altas dosis. 4 comprimidos al día, 5 a 7 días, y luego un comprimido al día por 3 semanas. Y en consenso mundial, pues la mayoría recomienda entonces que en el caso de que también, aparte de que queramos disminuir el sangrado, pero que queramos utilizar un método, ayudar al adolescente a que tenga un método anticonceptivo práctico, lo que siempre se recomiendan son los LARC. Y la GnRH en realidad está un poco en desuso porque puede producir muchos síntomas como de menopausia, y entonces está un poco en desuso. Los LARC son los anticonceptivos que más se están indicando ahora en la mayoría de los países para las adolescentes. Y por último, algo que por lo que siempre nos consultan nuestros pacientes es por la dismenorrea. La dismenorrea es muy frecuente en las adolescentes. Se dice que casi el 100%, 81% de los casos presenta amenorrea, y es más frecuente entre los 14 y 19 años de edad, porque son pacientes que tienen una edad ginecológica más avanzada y generalmente son ciclos ovulatorios. El 9% de los casos es limitante, y siempre debemos tener como herramienta la ecografía ginecológica. Es excelente porque nos va a ayudar a realizar el diagnóstico diferencial con endometriosis, malformaciones uterovaginales, enfermedades inflamatorias pélvicas, entre otras. ¿Cómo la clasifican? Casi la mayoría de los autores la clasifican como leve, moderada y severa, y va a depender de la limitación física que ésta produzca. Leve cuando la paciente simplemente con cualquier calor local o con un reposo leve, la paciente realiza sus actividades físicas normales. Moderada cuando la paciente o la adolescente generalmente no quiere acudir a deporte en el colegio, bueno, así la clasifican como una dismenorrea moderada. Y severa cuando ya es limitante para cualquier actividad física. Los síntomas frecuentes, como todos sabemos, pueden haber síntomas premenstruales, pero durante la menstruación, dolor abdominal, dolor en las piernas, náuseas, vómitos, cefalea, mareo, irritabilidad, diarrea, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento de la dismenorrea? El tratamiento de la dismenorrea no tiene ahorita nada nuevo que se haya encontrado, simplemente se habla de que hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico, y que generalmente lo que se indica y que ha dado muy buenos resultados, porque generalmente a veces es por hiperestrogenización. Entonces se indica que la paciente tenga una dieta adecuada con disminución de las grasas, con selección de hidratos de carbono, y que esta paciente aumente el consumo de omega 3. Algunas pacientes mejoran con calor local, con algunos tés, aunque eso no está demostrado científicamente, pero sobre todo la actividad física y el cambio en la dieta mejora muchísimo. Pero el tratamiento estándar farmacológico para la dismenorrea siempre han sido y seguirán siendo por los momentos los antiinflamatorios no esteroideos, ya que sabemos que ellos inhiben la síntesis de prostaglandina, y no solamente que inhiben la síntesis de prostaglandina, sino que actúan también a nivel de la ciclooxigenasa, y esto va a traer también como consecuencia disminuir un poco el sangrado. Entonces podemos indicar cualquier antiinflamatorio no esteroideo como naproxeno, ácido mefenámico, diclofenac, ibuprofeno, el que esté a su alcance. Algunos los asocian con antiespasmódicos dependiendo de los otros síntomas que tenga la paciente. Y en el caso de que no mejore, entonces ahí nosotros pudiésemos indicar anticonceptivos orales por 3 a 6 meses.
Pero es muy importante el uso de anticonceptivos orales en las adolescentes, porque a veces simplemente por querer mejorar podemos dañar, porque las pacientes en la etapa de los primeros años de edad ginecológica pueden tener alteraciones del eje hipotálamo hipófisis que son normales y que van a revertir espontáneamente. Y nosotros al indicar anticonceptivos podemos ocasionar un down regulation de las NRH y esto va a hacer que el ciclo, el eje no madure adecuadamente o no madure lo rápido o con el tiempo en el que debe hacerse. Entonces el tratamiento farmacológico simplemente van a ser AINES y en el caso de que haya recurrencia y que no mejore, pues entonces podemos indicar anticonceptivos orales, el de nuestra preferencia. En conclusión, es importante discernir entre lo fisiológico y lo patológico y dentro de esto observar y tratar la causa. No perder la oportunidad de un diagnóstico temprano, pero tampoco poner una impronta en un adolescente que padece un síntoma que quizás revierta de forma espontánea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Karina de Sousa por la participación en la tarde de hoy. La doctora Karina nos ha hecho un recorrido desde la adolescencia, desde el inicio de la menarquia, pasando su recorrido adolescente, recordándonos un poco sobre esas patologías que puedan estar asociadas genéticas, del eje y todo lo que se puede presentar de manera normal en una adolescente. Esperar los momentos oportunos para indicar el tratamiento y lo más importante, ese abordo precoz. Una de las cosas que quisimos resaltar en esta conferencia en la tarde de hoy es que siempre cuando tengamos a la mano o cerca a una adolescente, seamos esa mano amiga, esa mano que conquiste a esa adolescente para evitar ese embarazo precoz, para que tenga esa atención oportuna, para disipar esas dudas que la misma pueda tener, ya que se siente un poco vulnerable porque no es niña y no quiere ir al pediatra, pero tampoco es mujer. Entonces siempre es bueno que nosotros tengamos en cuenta esas adolescentes para aportarle, para llamarlas, para guiarlas, por lo menos como experiencia personal y este tema que quisimos traer la doctora Karina y mi persona en la tarde de hoy es eso, pues volverlos a tocar y retomar a cada uno de nosotros de que nuestras adolescentes hay que mantenerlas, es la juventud de hoy y la adultez del mañana. En esta sociedad que todo se ve por la parte del internet y las redes sociales y todo el riesgo que puedan ellas obtener en información, quizás no de muy buena fuente, en toda la libertad que hay hoy en día en las telecomunicaciones. Así que de la mano del pediatra, como siempre lo hemos tratado de manejar, de guiarlas y llevarlas, pues, porque quizás hoy día en algunas partes puede haber ese tema de tabú todavía, que las mamás no hablan con sus hijas y quizás sus papás tampoco hablan con los hijos varones en esta etapa de la adolescencia. Entonces, bueno, cabe destacar que esto ha sido, la doctora Karina nos ha traído un recordatorio en la tarde de hoy, una parte de sensibilizarnos, pues, de que
guiemos a ese adolescente y también a su mamá, guiar a dar esa información oportuna. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden ir realizando. Aquí hay algunas preguntas. A ver. Ok, los anticonceptivos reversibles de larga duración son una alternativa de primera línea para prevenir un embarazo no planificado en cualquier criterio. ¿Qué? Vamos un poco por aquí. Pasa que son... ¿puedes por favor ayudarme aquí con un poco las preguntas? Porque es que se me sube el... Ok. Son preguntas que si los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración son una alternativa de primera línea para prevenir un embarazo no deseado en cualquier grupo etario. Pregunta la doctora Vianesca. Bueno, los anticonceptivos, te respondo, Rina. Sí. Los anticonceptivos reversibles de larga duración, los LARCs, que son simplemente los implantes, el que conocemos, no quiero decir nombres comerciales, los implantes que utilizamos y también los intravaginales con liberación de progestágeno, de progesterona. Estos están recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por todo el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la mayoría de colegios, pero en este caso como estamos hablando de trastornos menstruales, adelgaza muy bien el endometrio, pues eso lo sabemos nosotros, y por supuesto, como es un adolescente, está recomendado porque es mucho más práctico para ella y a veces las pacientes o las adolescentes acuden a nosotros porque no quieren que otras personas sepan que están usando métodos anticonceptivos por el tabú y por todas las cosas que ocurren, que pasan pues en nuestro día a día. Pero son excelentes porque adelgazan muy bien el endometrio, entonces para trastornos menstruales también indicados, y porque además son muy tolerados por las adolescentes y son muy prácticos. Sí, recordando también que para la utilización de este tipo de métodos tienen que tener un peso adecuado, ¿no? Y ver también la necesidad de cada uno de las pacientes, porque si bien es cierto quieren guardar la discreción, la utilización de este método tiene que ser como que bien definido para el perfil del paciente. Por aquí hay otra pregunta que nos realizan: la utilidad del etamucilato en el manejo de la hemorragia de origen ginecológico. ¿El qué? ¿Lograste escuchar, Karina? La pijama. Karina. Karina. A ver, creo que se perdió un poco aquí Sí, creo que la doctora Karina no tiene audio. Doctora Karina. No, creo que no nos está escuchando. Vamos a darle unos minutos, doctora Karina. Ok, lo que pasa es que se me pierden un poco aquí las preguntas. Aquí la consulta ginecológica del adolescente puede acudir sola o sin ningún representante. Bueno, si es menor de edad debería acudir con su representante. Sin embargo, doctora, cabe destacar que si bien es cierto, como mencionó la doctora Karina, que son autónomas en su cuerpo, pero menor de edad debería acudir con su representante y mayor de edad puede acudir sola. Karina, te perdimos un ratico. Aquí hay un par de preguntas. No sé si nos lograste escuchar. No, dime, no, es que se va un poco la señal. Dime. Ok, aquí hay una pregunta que se me perdió un poco más arriba. Ok, aquí hay una pregunta que dice que la utilidad del etamucilato en el manejo de la hemorragia. Bueno, no tengo experiencia con el etancilato, pero sobre todo en cirugías, es más que se utiliza sobre todo en cirugía el etancilato. Sin embargo, yo prefiero el uso del ácido tranexámico como el ciclocaprón,
ese antifibrinolítico sí está indicado e inclusive se encuentra en la mayoría de los consensos. Entonces el etancilato, pues por supuesto yo creo que lo podemos usar, sobre todo se usa muchísimo cuando tenemos problemas durante una cirugía, en hemorragias o algo así, pues está bien indicado y por supuesto puede ayudar a disminuir un poco porque su efecto es el mismo, es un antifibrinolítico. Pero como les digo, desde el punto de vista de mi experiencia, yo generalmente lo que utilizo es ácido tranexámico. Así es. Ok, aquí preguntan también, feliz tarde, en cuanto al uso de anticonceptivos en las adolescentes con sangrados excesivos. Ay. Es que el pase para seguir leyendo es lo que me pierdo un poco. Ay. Si quiere yo la apoyo, ayudarme, doctora por Rina. favor. Sí, Sí, yo te la voy a agradezco porque apoyar. es que no sé, al pasarlo, No, no se preocupe. Aquí dice, en cuanto al uso de anticonceptivos en las adolescentes con sangrados excesivos, ¿cuál es el tiempo que se recomienda usar? El tiempo depende si es hemorragia leve o grave. El tiempo, o sea, el tiempo que tú lo vas a usar, por supuesto, vas evaluando a la paciente, pero siempre se recomienda mínimo 6 meses. Incluso, si no mejora, se dan ciclos continuos, donde no se paran. Porque lo que tenemos que es tratar de mejorar el estado de hemoglobina de la paciente, el estado hemodinámico. Podemos tranquilamente utilizarlo 6 meses continuos, pero a menos que la paciente vaya mejorando, está muy mal. Si la paciente va mejorando, podemos acortar ciclos de 21 días. Si no, podemos dar ciclos continuos con cualquier anticonceptivo de alta dosis. Por supuesto, iniciar con altas dosis y luego ir en decreciente, ¿no? Por supuesto, siempre ir en decreciente. Por el momento ya no hay más preguntas, lo que hay es un comentario que dicen que todo adolescente mayor de 14 años puede acudir a la consulta porque está contemplado en la LOGNA, o sea, sin representante. Todo adolescente mayor de 14 años puede acudir a la consulta y él dar su consentimiento si quiere usar un método anticonceptivo, o sea, puede hacerlo, no necesariamente tiene que ir con su representante, incluso para el examen físico podemos hacerlo sin su representante. Ahora se habla mucho de restricciones. Por los momentos no hay más preguntas. No sé si tiene alguna pregunta, doctora Rina, doctora Karina, algún comentario. No, lo que quería siempre que quedara claro es que cuando tengamos un adolescente que llegue a nuestra consulta con un trastorno del ciclo, que tenga problemas de trastorno de sangrado menstrual infrecuente, estudiemos bien a la paciente y no nos vayamos de una con anticonceptivos para regular, porque en vez de ayudar podemos hacer más daño que ayudar. y otra acotación es, bueno, quizás un poco más de lo que conversé al principio, que la idea es ganar la paciente, que sea una paciente que siempre se acostumbre, ¿no? Y inculcarle, pues, que desde adolescencia es buena que la adolescente acuda a su control ginecológico, ¿ok? Liberar un poco esos tabús, hacer, pues, que si bien es cierto, no quiere entrar con la mamá o sí, hacerlo de manera pues voluntaria. Sin embargo, bueno, todavía quizás esos paradigmas de que como es menor de edad, ¿okay? Son cosas que hay que saberlas manejar bien, porque si bien es cierto puede estar estipulado en las leyes que amparan a los niños, niñas y adolescentes, una cosa es lo que uno pueda ver en el manejo de la consulta al momento de estar en presencia de ella con su representante. Lo bueno, o sea, la ideal es que por supuesto tengamos esa paciente que acude a su chequeo, que reciba su orientación de vida, la anticoncepción si es pertinente en el momento que se necesite y por supuesto la mayor posibilidad que acceda a su planificación familiar y a evitar un embarazo no deseado. No sé si hay otra pregunta por allí. Doctor Pastor, si quiere agregar algo más, lo veo por allí. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora de Sousa por su excelente conferencia. Verdad que manejar este tema en tan corto tiempo es todo un reto y usted nos lo hizo bastante bien. Quería puntualizar la importancia que tienen en nuestros hospitales
digamos, el curso adecuado de las consultas diferenciadas para adolescentes. Ya la doctora Rina nos decía que en algunos casos, pues muy particulares, que son muchos de ellos, por cierto, las niñas ya no quieren verse con el pediatra, pero tampoco podemos obligarlas a, de pronto, si no están cómodas, a verse con otro tipo de profesionales, tal vez que son más duchos atendiendo adultas. Entonces, el incorporar en nuestros equipos de trabajo a especialistas en ginecología infantil y juvenil, y por supuesto que los ginecólogos de adultos pues tengamos adecuado conocimiento y entrenamiento para el adecuado manejo y atención pues de este grupo etario en nuestras pacientes, sería lo ideal. Ese es como un comentario que quería dejar sobre la mesa. Sí, y de verdad que si la paciente no tiene acceso a acudir pues, a una consulta privada, sabemos que por lo menos en los hospitales hay buen manejo de todo lo que son los programas para ellas. Así que de verdad, colegas, no hay excusa de que usted vea a un adolescente por allí y no lo oriente, por lo menos de una manera de que la pueda orientar y la pueda derivar a su pediatra o al ginecólogo infanto-juvenil, al ginecólogo general, a una consulta pública, a una consulta privada. Recordemos que si nosotros educamos a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para quienes son aquí padres, porque sé que muchos de aquí somos padres, de tanto de hembras como varones, si no orientamos a esas consultas, podemos, a orientarlas, mejor dicho, podemos evitar muchas cosas. De hecho, una queremos quizás compartir un poco, una de las primicias que queremos hacer aquí en la seccional Zulia, si alguna otra seccional no la ha tocado, es haber tocado este punto del adolescente para hablar también en un futuro de lo que es la consulta del paciente trans cuando nos acuda. Entonces sabemos que esas son cosas, estos cambios están viniendo en nuestros adolescentes, es cuando ellos comienzan a hacer su diferenciación y dicen, bueno, no me identifico como niña, no me identifico como niño. Entonces, el haber conversado de este tópico en adolescente es en un futuro, en estos webinars, conversar sobre ese tipo de consultas que nos puede llegar a algún paciente de este tipo y saberlo cómo abordar. Porque en Latinoamérica lo vemos, aquí quizás todavía no. Algunos quizás tengan experiencia, pero es bueno que ya comencemos a abordar este tipo de temas y tengamos el conocimiento apropiado del manejo de este tipo de pacientes cuando nos lleguen a consulta. Aquí me quiero hacer eco con el permiso de las colegas. Me quiero hacer eco del comentario de la doctora Sanabria, gran amiga de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, cuando dice que la clave es sembrar valores y autocuidados, porque el conocimiento de prevención, educación y orientación sexual lo tienen, pero no el acceso. Cuando yo hice mi comentario, lo hice pues, en el sentido de que en muchos de nuestros hospitales realmente hace falta este tipo de consultas diferenciadas. Nosotros en algunos centros, por lo menos en el Hospital Central de Barquisimeto, hasta donde tuve la oportunidad de trabajar por allá hace unos años, teníamos consulta de ginecología infantil y juvenil. Y sé que en muchos centros del país los hay, pero en otros centros del país ese tipo de consultas diferenciadas, tal como dice la doctora acá, que están muy bien hechos y escritos en el papel, pero no se implementa o no hay inversión en este tipo de programa. Entonces, bueno, quería también la opinión de la doctora de Sousa y de la doctora Aguirre en este sentido. Por otro lado, para contestar a la doctora Aguirre, sí, en nuestra biblioteca de webinars que tenemos en nuestro canal de YouTube, podrán disfrutar también de algunos webinars que hicimos de la mano de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Seccional Centro Occidental, donde con varios de nuestros colegas, muchos de ellos de la mano de la doctora Sofía Rivas, quien envió un gran saludo a través de esta plataforma, pues nosotros hicimos algunas actividades con el tema de ginecología infantil y juvenil. Los invito a que lo puedan ver por allí. Y bueno, por supuesto, le tomo la palabra, doctora, cuando desee hacer algún desarrollo de temas en relación a
al tema de la transexualidad, pues con mucho gusto la plataforma de Laboratorios Leti está a la orden para que sirva pues de resonador para el resto de nuestros colegas en este tema. Por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta o algo? Por lo menos aquí en el Zulia, en la maternidad Castillo Plaza, contamos con un programa de adolescentes. De hecho, tuve, antes que comenzara la pandemia, trabajar con UNFA en la parte de planificación familiar y tuve la oportunidad de compartir un poco con ellos, pero más que todo a nivel social, pues. Y de verdad que aproveché, quizás a partir de esa experiencia que tuve antes de la pandemia, es cuando yo vi un poco más la necesidad que había en las adolescentes de abordarlas y no abandonarlas, pues porque quizás vi muchas niñas tan chicas, embarazadas, que quizás para nosotros no es un secreto en nuestro país desarrollado que lo podamos ver, pues el embarazo en adolescentes aquí en Venezuela. Pero yo pienso que si hacemos todos juntos este trabajo de hormiguitas, los que estamos aquí presentes, pues llevamos esa bandera y tratar de tardar por lo menos esa parte. Creo que hablé ya mucho por hoy. Bueno, si no hay ningún otro Karina, comentario. ¿algo más que quieras agregar? No, que en Venezuela los programas de adolescentes están escritos, como decía el doctor, pero en ninguna parte se desarrollan. Entonces, pero en países, por ejemplo, como Chile, están poniéndole bastante atención al adolescente ahorita, están creando bastantes programas y en la mayoría de los hospitales ya se está usando, se están abriendo pues a eso, no solamente al adolescente como tal, sino a todo, a la mujer, y a la mujer, como entra en el estudio de la mujer, a la mujer y al adolescente en ese sentido. Y entonces tienen programas bastante interesantes que ojalá nosotros aquí en Venezuela pues podamos realizar y podamos, aunque sea, comenzar con unos pocos, aunque sea en planificación familiar, y con eso comenzar charlas para las adolescentes, pues, para nosotros enseñarles, como dice, el autocuidado, como hacía mención esa doctora. El autocuidado es muy importante, así nosotros demos charlas de educación sexual, pero si no hablamos de autocuidado, de autonomía, incluso de leyes, entonces la paciente siempre va a estar desprotegida. Así es. Bueno, de verdad que para nosotros la seccional Zulia en la tarde de hoy fue un placer haber compartido con todos ustedes y Laboratorios Leti por habernos dado siempre la oportunidad y facilitarnos esta plataforma, esta ventana, como la llamamos nosotros, de poder compartir con el gremio. Y gracias por seguir apostando a la educación médica continua y bueno, doctor Pastor y a todo su equipo. De verdad que gracias por cada miércoles de cada mes, tercer miércoles de cada mes, darnos este apoyo a la seccional Zulia. Muchísimas gracias, de verdad. Karina, de verdad que gracias por tu participación en la tarde de hoy, excelente conferencia y bueno, de verdad que gracias por el apoyo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroles, les damos las gracias por su presencia en la tarde de hoy. A todos nuestros colegas participantes de todas las partes del país, los esperamos entonces de la mano de la seccional Zulia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela el próximo mes para su actividad mensual regular. Y estén pendientes, como les dije, de nuestro canal de YouTube, Laboratorios LetiSap, y de nuestras redes sociales para que estén pendientes de todas las invitaciones que tengamos para ustedes en términos de educación médica continua para todos los colegas del país. Ha sido todo por hoy. Muy buenas tardes y bueno, feliz noche para todos. Chao, hasta la próxima. Feliz tarde, Gracias. hasta luego. Gracias.